¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Aquí su hermana Eileen Maldonado desde Capilla del Rey Orlando. Estamos aquí nuevamente desde nuestro hogar y pronto nos estaremos reuniendo todos juntos confiando en el Señor. Queremos comenzar inmediatamente, como siempre, leyendo las Escrituras. ¿Por qué nos gusta leer las Escrituras? Porque la Biblia misma dice que son vivas y son eficaces y pueden hacer mucho en nuestros corazones. Una palabra de Dios transforma toda nuestra mente, todo nuestro ser, toda nuestra actitud, todo nuestro corazón, nos fortalece, nos vigoriza, nos llena de fortaleza. Así que por eso nos gusta leer siempre la palabra del Señor y recordarles a todos todas las cosas que el Señor ha hablado para todos aquellos que en Él confían y creen. Así que vamos al Salmo número 20. Si lo puede buscar, hágalo. Si no, se los leeré. Me encantó este salmo, fue parte de mi devocional en el día de hoy y me pareció muy adecuado para estos momentos que estamos atravesando. Así que vamos a leerlo y escuche atentamente a lo que Dios habla a su corazón a través de esta palabra de Él. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El Señor está atento a todas nuestras oraciones, nuestras peticiones, lo que pensamos, lo que sentimos, Él lo conoce y siempre va a tener una palabra de aliento y fortaleza y siempre va a tener una solución a la circunstancia a través de la cual estemos atravesando. Así que confiemos siempre en nuestro Padre Celestial, démosle siempre toda la gloria, sirvámosle con integridad, con honestidad, con sinceridad, con mucha intensidad, sirvamos al que vive por toda la eternidad. Oramos en esta mañana, seguimos saludando a los que se han ido añadiendo, a los que están lejos, a los que están cerca. En la República Dominicana, los padres, que este es su día, los felicitamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos incluyendo a todos los que nos vamos enterando que se han ido enfermando con este virus. Oramos para que el Espíritu de Dios opere milagros en los cuerpos y en los corazones, porque no solamente queremos sanidad para la gente, queremos salvación. Lo que tenemos lo queremos compartir, lo que Dios nos ha dado lo queremos compartir con otros. Este gozo que solo da la salvación, que es a través de Cristo Jesús, la queremos compartir con todos. Así que oramos en esta mañana. Padre, te bendecimos y agradecemos tu misericordia. Agradecemos, Señor, que siempre estás atento a nuestro clamor, que siempre estás cerca, mucho más cerca de lo que podemos imaginar o pensar, que conoces lo que pensamos, lo que sentimos, lo que atravesamos. Y tú, Señor, provees medios para que podamos salir adelante y continuar corriendo esta carrera, Señor, con fe y esperanza en ti. Bendecimos a la distancia a todo el que nos sintoniza en esta mañana, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando a lo profundo de sus corazones y seas tú llenando su corazón de fe y esperanza. Seas tú obrando en cada cuerpo
operando milagros de sanidad, Señor, arrancando de raíz toda enfermedad, todo germen, toda bacteria, todo virus. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Recibimos tu palabra con beneplácito. Habla a cada corazón. Toca la fibra más íntima de nuestro ser y transfórmanos a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos y edificados en este día a través de la palabra del Señor. Nuestro pastor, Luis Germán Mercado, con nosotros. Amado hermano, bendecidos, sean todos bendecidos. Hoy una vez más, como dijo mi esposa, estamos aquí desde nuestro hogar y como dijo ella, por causas ajenas a nuestra voluntad. Y como dijo ella, pronto estaremos en nuestro templo reuniéndonos una vez más. Yo quiero compartir con todos ustedes, los miembros de Capilla del Rey y con todo aquel que nos está acompañando hoy, una palabra de Dios. Y quiero partir de un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13 y verso 14. Yo quiero que usted me atienda, que me escuche atentamente. Una palabra bien interesante, bien interesante. Aquí hay varias personas envueltas en este pasaje. Primero, el profeta Eliseo. Y segundo, el rey de Israel, que el rey de turno se llamaba Joás. Como detalle contextual, tenemos que decir que el pueblo de Israel, que este hombre gobernaba, se encontraba siendo asediado por uno de sus mayores enemigos, que era el pueblo asirio. El pueblo asirio acechaba constantemente. Y dice el verso 14, desde allí quiero leer, que este rey se acercó al profeta Eliseo, con una petición que le hizo en forma de exclamación. Yo quiero leer el verso 14. Verso 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Oiga, siervos de Dios también se enferman. Eliseo estaba enfermo de una enfermedad de la que no se recobró, de ella murió, dice el pasaje. De hecho, esta profecía que vamos a leer ahora fue su última. Después de esta palabra profética, este hombre murió. Y murió en el Señor. Estaba enfermo, enfermedad de la que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Era una expresión tanto de duelo como de sorpresa. Fue la misma expresión que el mismo Eliseo hizo cuando su mentor, su padre espiritual, el profeta Elías, fue levantado al cielo en un carro para no ver muerte. Esa fue exactamente la misma expresión. Este rey estaba presentándose delante del profeta Eliseo, reconociendo que la última palabra, la tenía el Señor. A pesar de que dice los versos anteriores que anteriormente no había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Pero en momentos de lucidez, en momentos cuando se reconoce que a pesar de todo, está diciendo,
yo sé que solo de parte de Dios viene la solución real. La intervención real viene solo de parte de Dios. Allí estaba, clamando, pidiendo ayuda, a tal punto de que estaba llorando. Era un rey. Y este rey lloraba delante del profeta. Y le dijo Eliseo, esta fue la respuesta de Eliseo: toma un arco y unas saetas, es decir, flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Obedeció el profeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Obedeció. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Yo quiero que usted visualice esta escena. El rey obedece en coger las saetas y el arco, empuñar el arco. De alguna forma el profeta se acerca y puso sus manos sobre las manos del rey, queriéndole decir que estaba con él en ese momento. Yo estoy contigo en este momento. De la misma forma que tú empuñas el arco y estas saetas, yo también lo voy a hacer. De la misma forma le estaba diciendo, sin decírselo: Dios está contigo y con todo este pueblo. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Entiéndase, tira la flecha que estaba entesando en el arco. Tira. Y tirando él dijo, Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esa flecha, Joás, esa flecha que acabas de lanzar con tu arco, es señal. Es lo que te estoy diciendo ahora, que así como lanzaste, esta saeta será como saeta de salvación y tendrás victoria contra los enemigos del pueblo de Israel. Este hombre obedeció, este hombre fue sensible, reconoció que Dios estaba hablándole. Y volvió a decir el profeta, el verso 18, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel hubo tomado las saetas y de nuevo obedeció, dijo: golpea la tierra con las saetas, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y allí hay algo que, aunque parece una simple frase, es revelador. Si por lanzar una saeta yo recibo una palabra de Dios, de victoria, una palabra de respaldo de parte de Dios y del profeta, una palabra así, si por lanzar una yo tengo esa palabra, al decirme el profeta, ahora toma las saetas y golpea. Quien hubiera estado decidido a afianzarse en la victoria que Jehová Dios iba a dar, hubiera estado allí golpeando y aprovechando. El profeta no dijo cuántas veces. Hubiera aprovechado para golpear muchas veces. Él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Después de esto Eliseo murió, dice el verso 20. Pero ese día, en las postrimerías de su vida, no dice cuánto tiempo después murió. Posiblemente al día siguiente, posiblemente el mismo día, más tarde.
el pasaje nos dice, murió, pero antes de morir, después de su última profecía, este hombre estuvo enojado con el rey de Israel, porque habiéndosele dicho golpea la tierra, era para golpear muchas veces, sin embargo solo 3 veces golpeó y se detuvo. ¿Por qué? Mire, podríamos conjeturar que llevó a este hombre a hacer aquello con tal limitación, con tal escasez. Posiblemente al disparar aquella flecha no vio y él quería ver, no vio que ocurriera algo. Y si él quería ver que algo ocurriera, al no ocurrir, entonces, ¿qué sentido tendría para él, según él, golpear con aquellas saetas la tierra de forma abundante? Por eso lo hizo 3 veces. Ahora, lo que me llama la atención es que el profeta le dice, tendrás exactamente lo que deseaste, por lo que trabajaste, por lo que pensaste que era posible que ocurriera de parte de Dios. 3 veces. Cada vez que golpeaste, una vez. 3 veces derrotarás. De ahí en adelante serás derrotado tú. Si hubieras golpeado 5 o 6 golpes, Señor, estaba a ley de 2 golpes más o de 3 golpes más para haber derrotado permanente al rey de Siria. Es decir, la historia de Siria no hubiera estado más presente como un aguijón en la vida del pueblo de Israel de aquí en adelante, en muchas ocasiones, pero muchas ocasiones. Los israelitas fueron víctimas del pueblo asirio una y otra vez, al punto de que fueron esclavos, los esclavizaron. Durante 70 años fueron esclavos del pueblo asirio o del pueblo sirio. Si este hombre hubiera golpeado más, pero ¿qué significaba cada uno de aquellos golpes de saeta sobre la tierra? Implicaba fe, implicaba obediencia, implicaba anhelo de una intervención de Dios, implicaba decisión, implicaba, y aquí es que quiero llegar, insistencia. Quien insiste ahora insiste en fe, insiste por fe. Quien permanece, y si quiero usar la palabra, quien persevera en bien hacer, lo está haciendo en fe. Aunque el haber lanzado la primera saeta no produjera un resultado visible tan grandioso, pero se trataba de fe, se trataba de confianza y de fe. Si lo hubieras hecho unas pocas de veces más, ¿sabe qué le dijo? Tu victoria estaba a tan solo unos pasos más. Si hubieras insistido y si hubieras perseverado, si hubieras persistido en este simple acto de fe, pero también de obediencia, porque la obediencia está implícita en la fe. Quien tiene fe es obediente. Quien obedece a Dios es por fe. Es porque tiene fe. Si hubieras insistido, persistido y perseverado 2, 3 golpes más, la historia de siglos, no de décadas, de siglos, hubiera sido distinta para tu pueblo del cual eres rey. Se llama insistencia, aunque no vea que la saeta que lancé haya tenido efecto alguno. Lo tenía. ¿Sabe por qué? Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso dice el apóstol Pablo. Nunca. Lo que hacemos en el Señor nunca es en vano. Aunque de momento no lo vea. Pero estaba a la vuelta de unos cuantos golpes más para llegar.
Eso me recuerda una historia bíblica donde precisamente se habla de alguien que pertenecía al ejército asirio y lo menciona por su nombre. Se llamaba Naamán. Era un poderoso oficial de ese ejército, que era el ejército más poderoso. Estaba enfermo de lepra. Y estar enfermo de lepra en aquel entonces era tener una sentencia de muerte. Y al igual que ocurrió como con la mujer con flujo de sangre, yo sé que aquel hombre buscó dentro de su reino, el asirio, muchas consultas, consultó a cuanto personal médico había y nadie pudo. Era incurable la condición de la lepra. Hasta que alguien le dijo, allí en Israel está el profeta. Hay un profeta, se llama Eliseo. Si usted va donde él, de seguro que él va a orar y Dios va a hacer un milagro y esa lepra va a cesar. Y eso hizo. Se dispuso a ir delante de Eliseo, llegó hasta allí, se postró delante de la casa de Eliseo y clamó. Es cuando, no importando en la posición de poderío que se ocupa, llegan situaciones a la vida en la que hay que reconocer que solo Dios tiene la solución, que solo Dios tiene la última palabra. Eso hizo este hombre. Se paró delante de la casa del profeta y clamó. Y la respuesta de Eliseo, no a él, sino a su siervo, al siervo de Naamán, le dijo, ve y di a tu señor que vaya al Jordán y se bañe allí 7 veces. Que se bañe 7 veces. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué 7? Lo que el profeta le estaba diciendo, de seguro que él pudo entenderlo si estaba familiarizado. Dentro del pueblo de Israel, el número 7, cuando se usaba el número 7, había un simbolismo detrás de la utilización de ese número que implicaba plenitud. Por eso usted verá que en el texto bíblico la frase de donde está presente el 7 se repite con cierta frecuencia, y yo diría con bastante frecuencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Digamos, cuando el pueblo llegó frente a Jericó, Dios le dijo a Josué que durante 7 días el pueblo diera rodear a la ciudad portando trompetas y proclamando y adorando. 7 días. Y al cabo de esos 7 días dieran 7 vueltas, lo cual hicieron. Y al 7º día dieron 7 vueltas y los muros cayeron. Esa historia fehaciente, verídica como en toda la escritura. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. Eso ocurrió. De hecho, hay hallazgos arqueológicos que certifican la veracidad de este relato de la Biblia. De la misma forma, Naamán, de la misma forma en el Nuevo Testamento eligieron a 7 diáconos, a 7 varones que atendieran la necesidad diaria de comida que tenían las viudas, tanto griegas como hebreas. Más tarde se les llamó diáconos. De la misma forma, en Apocalipsis, el mensaje fue para 7 iglesias. De hecho, en el libro de Apocalipsis, la palabra 7 ocurre 54 veces durante todo ese libro. Y por último, quiero señalar en el Nuevo Testamento un pasaje donde Jesús estaba hablando de perdonar al hermano. Y Pedro
Es que Pedro siempre fue quien mantuvo un liderato en términos de expresar, de acercarse, de levantarse y preguntar y decir y verbalizar. Y Pedro se levantó y preguntó, maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. Es decir, que en la vida de Pedro también estaba presente ese concepto de plenitud. Y quiero recalcar, significa solo eso. Y oiga bien, tal cosa como numerología no existe en la Biblia. Numerología es una rama del ocultismo que dice que cada número tiene un símbolo, lo cual no aparece en la Biblia. La Biblia no respalda tal cosa como numerología. Y el número 7 tampoco significa perfección. Porque si tú vas al libro de Apocalipsis, en el capítulo creo que 7, si no mal recuerdo, allí habla de que había un dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Y más adelante, el mismo libro de Apocalipsis revela quién era el dragón. Era la serpiente antigua, Satanás. Entonces, el 7 no refleja perfección. No refleja tal, porque imagínese que hubiera perfección en Satanás. No lo es. El 7 refleja plenitud, abundancia de veces que algo ocurre. Multitud de veces en que algo ocurre. La pregunta de Pedro a Jesús fue, ¿cuántas veces? 7. Lo que Pedro estaba diciendo es, muchas veces, plenitud de veces. Pero Jesús le respondió, no, sino hasta 70 veces 7. Haga aritmética y calcule de cuántas veces estaba hablando Jesús. Sin embargo, el propósito no era que Pedro calculara para que llegara a una conclusión numérica. El espíritu del pasaje es, lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro era, no calcules cuántas veces vas a perdonar a tu hermano, sino está tú en el espíritu de perdonarlo, sin calcular cuántas veces. Por eso su respuesta fue hasta 70 veces 7. No que cuando llegara al cabo de esas 70 veces 7 se detenía el perdón, que sería una contradicción el pasaje. Jesús le estaba diciendo, perdona, 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 sea abundante, que tu perdón sea abundante. Que ocurra plenitud de veces. Es decir, persevera, insiste, persiste. Hay una parábola del Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 18. Verso 1. Lucas capítulo 18, verso 1, que ilustra bien claro que Jesús estaba enseñando sobre el espíritu, la actitud de insistir, de insistir. El rey Joás no insistió solo 3 veces y no alcanzó lo que Dios tenía. Si hubiera insistido, hubiera alcanzado. Naamán primero no insistió y tuvo que venir su criado a convencerlo. Porque su argumento era, pero si en Siria yo tengo mejores ríos que el Jordán, ríos más caudalosos, esto lo pude haber hecho yo en Siria. ¿Cuál es la diferencia? Entonces fue su siervo quien lo trajo y reconvino con él, lo aconsejó. La palabra de sabiduría vino de su siervo. No vas a hacer lo que el profeta te dijo, que es por tu bien. Entonces accedió y entró al río y dice que salió del río mostrando su piel como la de un niño. Estaba completamente limpio. Si persistes en el Señor, lo que parece que es infructuoso, no lo será más.
no hay nada infructuoso en Dios. Y si persisto, si me mantengo persistiendo, golpeando, si me mantengo golpeando el trigo y aunque sea escondiéndolo como hacía Gedeón, pero si persevero y persisto, eso no será en vano. En Lucas capítulo 18, verso 1, Jesús refirió una parábola. Dice el verso 1 de este capítulo 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice ahí sobre la necesidad. Orar siempre es una necesidad. Oiga bien, no es un lujo. Orar siempre es una necesidad. Lo dijo Jesús. Orar, ¿cuánto? Mucho. ¿Hasta cuándo? Siempre. Dice, y no desmayar. Es decir, en el desmayo hay presente una cesación de oración. Quien desmaya dejó de orar. Quien ora no desmaya. Diciendo, verso 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía, oiga, por cierto, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Oiga, quien no teme a Dios tampoco respeta a hombre, ¿sabe? Quiero hacer esa salvedad. Quien no teme a Dios tampoco respeta a hombre. Quien teme a Dios respeta a hombre. Invierta eso. Quien teme a hombre y no respeta a Dios, tampoco respetará a Dios. Quien teme al hombre, tampoco respeta a Dios. Si, para quien el temor es el hombre, la Biblia dice en Deuteronomio, sea él tu temor, sea solo él tu temor, teme solo a Dios. Este juez no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Una viuda no tenía recursos, prácticamente ninguno. Aquella viuda venía constantemente. El mensaje de ese verso es que venía a él una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Diciendo, hazme justicia de mi adversario. No dice cuál era la injusticia que se cometía contra ella. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El mensaje de la parábola es este. Si un juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre pudo hacerle justicia a aquella viuda nada más por deshacerse de ella, cuánto más nuestro Padre, que es justo y que ama al hombre, hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche. Bajo ninguna circunstancia piense que Jesús estaba comparando a un juez injusto con Dios. La redacción de esta parábola de parte del Señor Jesús era para ilustrar, si aquel pudo tener la acción de deshacerse, de contestar para deshacerse de ella, cuánto más
Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Esa frase día y noche es una confirmación del primer verso de orar siempre y no desmayar. Y es también una confirmación de Primera de Tesalonicenses que dice, orad sin cesar, persiste, permanece, persiste, porque si no, termina entonces el pasaje con la pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque hay un final para todo esto. Es decir, de este lado de la eternidad, atravesamos por circunstancias que nos llevan a clamar, pero no deje de clamar, no deje de orar, no deje de esperar, no deje de prepararse para recibir de parte de Dios eso por lo cual ha orado. No deje de persistir, aunque lanzar la primera saeta no provocó nada aparentemente. Siga lanzando, que un poco más adelante está la saeta definitiva. Por eso el Señor Jesús terminó diciendo, ¿hallará fe en la tierra? Y yo quiero extenderme a un verso más, mi último verso en el día de hoy. En Filipenses 4:6. En Filipenses 4:6, un pasaje muy conocido, bien conocido, porque unos versos más adelante está en el verso 13, aquel que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, en este 4:6, Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos, por nada. ¿Sabe qué es el afán? Afán no es estar bien ocupado, ¿sabe? Son dos cosas muy distintas. Estar bien ocupado es estar bien ocupado. Tampoco es estar trabajado. Estar afanado no es trabajar por algo, trabajar intensamente. ¿Sabe que algunos han enseñado que el trabajo es parte del castigo que Dios le dio al hombre por causa del pecado? Y lo toman como una, como una maldición, un castigo, que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Sin embargo, mucho antes de que el hombre cayera en pecado, dice el pasaje de Génesis, que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y todavía no había caído en pecado. Allí se supone que iba a estar un hombre, un Adán, que iba a estar labrando. Pastor, pero ¿y eso no será simbólico? Labrar, no, mire, labrar es labrar, cultivar la tierra. Allí había trabajo y sudor, tenía que haber esfuerzo y todavía no había caído en pecado. El trabajo es bendición. El trabajo es una bendición. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que hagas, hazlo como para el Señor. Es decir, hazlo con tal excelencia, con tal dedicación y hazlo con la mayor cantidad de esfuerzo posible. ¿Sabe que hay gente que hacen cosas con la menor cantidad de esfuerzo posible? Lo que está diciendo Pablo es, hazlo con la mayor cantidad de energía y esfuerzo posible, como para Dios. O tú piensas que para Dios se puede hacer algo con un poco de esfuerzo, con un mínimo de esfuerzo, con un mínimo de interés. No. Hazlo como para Él. Otra vez el verso. Por nada estéis afanosos. Afán es el vivir ocupado en lo que va a ocurrir mañana. De ser vivir adelantándome en inseguridad y cargado por lo que el día de mañana traerá. Por eso en el huerto, en el sermón del monte, debo decir, cuando Jesús comenzaba su ministerio,
estaba enseñando a las multitudes en el Sermón del Monte y Jesús enseñó que basta cada día su propio mal, hablando del afán. No estéis afanosos pensando qué comeré. Ese día había comido, pero afán es pensar que aunque hoy comí, no sé si mañana comeré. Eso es afán. Por eso Jesús dijo, no te afanes pensando qué comerás o qué vestirás, porque basta cada día su propio mal. Aquí dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, en esa misma línea, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ojo, con acción de gracias. Entonces, dice que sean conocidas. ¿Conocidas delante de quién? Delante de Dios. Pero sin embargo, hay tanta palabra que dice que, por ejemplo, aquel texto que dice que antes que la palabra esté en mi boca, aquí tú la sabes toda. ¿Sabrá Dios de qué cosa tengo necesidad? ¿Sabrá Dios cuál es mi anhelo? No solo necesidad, cuál es mi anhelo. ¿Sabrá Dios cuál es mi sueño? ¿Sabrá el Señor cuál es mi petición? Si no quiero usar el término petición, piense en anhelo, en sueño, en el proyecto. ¿Sabrá Dios? ¿Sabrá Dios cuál es? Sí la sabe. Sin embargo, aquí dice que sean conocidas, que esas peticiones sean conocidas. Y para que sean conocidas, yo tengo que verbalizarlas. Por eso dice que sean conocidas en oración. Que aunque Él sabe cuál es mi necesidad y cuál es mi anhelo y cuál es mi sueño, que yo debo hacerlas conocer delante de Él, en oración y ruego. Quien ora y ruega está reconociendo que de Él viene todo don perfecto. Está reconociendo su señorío. Está reconociendo que depende de Dios. Está reconociendo que lo realmente determinante viene de parte de Dios y que Él tiene el poder para hacerlo. Y sobre todo, Él tiene el amor por mí para hacerlo. Por eso dice que termines con acción de gracias. Con acción de gracias. La acción de gracias está presente en la oración. Y yo quiero recalcar que habla no de dar gracias simplemente, sino de acción de gracias. Es decir, acciona en agradecer cuando ores, sabiendo que Él siempre contesta. Siempre. A veces la respuesta será espera. Y debo decir, a veces la respuesta será un no. Pero un no en boca de Dios, para mí, en esa petición, en ese sueño, será un sí. Lo que está diciendo Dios, no te lo concedo porque si te lo concediera, te estaría haciendo daño. Por eso, aún un no de parte de Dios es un sí. Último verso. Y como resultante de todo esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que lo que guarde mi corazón y mi pensamiento no es lo que yo estoy atravesando, no es lo que estoy viviendo, no es lo que necesito, si lo que guarda mi corazón es lo que necesito, eso es afán. Si lo que marca mis pasos es lo que yo necesito que no tengo en este momento, eso se convierte en afán. Si lo llevo delante de Dios y lo dejo delante de Él en su presencia, la paz de Dios que sobrepasa mi pensamiento, es decir, yo no puedo estimar, yo no puedo
medir la paz de Dios porque ella es mayor que mis pensamientos. Y esa paz guardará mi corazón. Mi corazón no será guardado por la necesidad ni por la petición. No seguimos peticiones. Óigame bien. El Hijo de Dios no sigue un sueño. Sigue a Cristo. Y Cristo le permitirá, dentro de su voluntad, alcanzar su sueño. Nosotros no seguimos peticiones. Seguimos a Cristo. Y Él concede las peticiones de mi corazón. Usted no va a tener una petición por perseguir detrás de ella. Usted tendrá una petición por pedir a Dios y Él concederá conforme a su voluntad. Porque el apóstol Juan dice en su primera carta que si oramos conforme a su voluntad, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Y entonces nuestros pensamientos serán guardados en Cristo Jesús. Pero es necesario que persistas. Es necesario que permanezcas. Es necesario que insistas. Es necesario que perseveres. Porque la primera flecha no estaba diciendo la verdad. Venían, si hubieran habido más flechas, si hay muchas flechas que estamos lanzando, Dios hará lo que parece imposible. Dios hará lo que parece que inalcanzable, inlograble, y acabo de acuñar un término aquí, inlograble, recuérdelo. Lo que parece inlograble es lograble por el Señor. Ese es otro término también recién acuñado. Por el Señor en mí. Él hace en nosotros todas nuestras obras. Yo quiero terminar aquí, hermano. Yo quiero terminar y yo quiero orar junto con usted. Ahora, este mensaje no es una proclamación de triunfalismo, ¿sabe? Triunfalismo glorifica al hombre, pero hay victorias en Cristo. Hay victorias, eso lo glorifica a Él. Nunca dé lugar al triunfalismo en su vida. El triunfalismo es el que dice, yo voy a mí, yo lo voy a lograr, porque en mí está el potencial, en mí están los recursos, yo soy maravilloso. Quien mira al Señor, ese será levantado. Quien identifica en Dios como la fuente de su vida, quien ve en el Señor el único capaz de darle la victoria y de obrar, ese no será avergonzado. Yo quiero orar con usted. Si me dirigía a alguien en este día, y yo sé que sí. Si estuve tocando el corazón de alguien, y yo sé que sí, de parte de Dios, acompáñeme a orar. Señor amado Jesús, tú eres bueno, y tu bondad, tu misericordia sobrepasa la forma de nosotros estimarla. Es imposible medir ahora, en este momento, cuán bueno y cuán grande tú eres, y cuán perdonador y cuán propicio tú nos eres. Tú nos eres a cada uno de nosotros. Señor, estamos confesando, Padre, estamos diciendo que tú eres bueno, que tú escuchas nuestra oración y que tú nos eres propicio y que en el momento tuyo, en tu momento, tú contestarás cada oración. Porque así como dice el último libro de la Biblia, que nuestras oraciones estaban todas en una redoma, ni una sola de ellas, ni una sola de nuestras oraciones fue echada en el olvido. Señor amado, yo sé que tú estás contestando esa petición. Yo sé que tú estás en la afirmativa concediendo y tú estás obrando en la vida, en esa petición de mi hermano, de mi hermana,
que tú lo estás haciendo. Y yo estoy diciendo, Señor, que lo estás haciendo con mayor abundancia de lo que pidió. Más abundantemente de lo que tan siquiera imaginó o se atrevió a soñar. Tú lo estás haciendo mayor. Ah, Señor, porque tú eres así. Tú eres así de bueno. Y yo, junto con esta persona que está orando, junto conmigo, te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Gracias. Terminamos orando con acción de gracias. Agradecidos de ti. Agradecidos de tu amor. De tu amoroso cuidado. Agradecidos de tu amorosa provisión. Gracias. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre bueno. Amén. Amén. Yo quiero, yo terminé aquí esta palabra. Quiero enviarle a la distancia un abrazo a todos los hermanos. A todos los hermanos. Y aunque no voy a hacer el anuncio de forma abierta, ya desde el próximo domingo lo voy a hacer. Desde el próximo domingo nos estamos reuniendo otra vez en Capilla del Rey, en nuestro local. Pero esto va a ocurrir en el estacionamiento. Volvemos al estacionamiento en Capilla del Rey, 145-22 de la Landstar Boulevard, en Orlando, zip code 32824. Y va a ser a las 11 de la mañana, un solo servicio. Un solo servicio a las 11 de la mañana, a partir del próximo domingo, que estamos a 2 de agosto. A partir de las 11 estaremos allí en el estacionamiento, por razones obvias. Creo que no hace falta especificar por qué lo vamos a hacer en estacionamiento. Pero allí estaremos. No falte nadie. Vamos a estar cada cual dentro de su vehículo, o si quiere salir, pero distanciado de los demás. Y allí estaremos, adorando a Dios y juntos compartiendo una palabra de ánimo, una palabra de bendición. Le espero, no falte nadie. Próximo domingo a las 11. También este próximo miércoles estaremos ya desde el local, desde el templo, compartiendo el estudio de la palabra a las 7:30 de la noche. Los espero. Miércoles se facilita el distanciamiento. Estaremos desde allí y también estaremos transmitiendo a través de Facebook. Recuerde que todos estos mensajes, todo esto que hemos estado haciendo, aparece grabado también en YouTube. Busca allí bajo Pastor Germán Mercado. Ahí estará en YouTube y en Facebook. Sean todos, hermanos míos, bendecidos.